Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Me vais a permitir que en estos ratos de oración me quite la mascarilla, porque predicar hablar y que se me entienda, además de que yo vocalizo poco, si con la mascarilla me es un poco complicado, ¿no? Además, como guardamos las distancias, vosotras estáis también con la mascarilla puesta, pues creo que no habrá ningún problema. Bien, y hemos comenzado el curso de retiro, la primera meditación, y como habéis visto en ese pequeño folleto, cuadernito que hemos hecho, que tiene muchas cosas variadas, pues vamos a vivir estos días junto a nuestro Señor, que ya está aquí en el sagrario, pues meditando. Voy a intentar llegar, no sé si dará tiempo todo, pero voy a intentar llegar a predicaros y a centrar estas meditaciones en el Padre Nuestro, en la meditación del Padre Nuestro. Pero antes de ello, de empezar, ¿no? Quería que, centrándonos mucho en lo que es el curso de retiro, estos ejercicios, curso de retiro, como quieras llamarlo, estas jornadas de reflexión o como quieras llamarlo, pues nos centramos sobre todo en pensar a qué hemos venido aquí, a qué hemos venido. Y lo hacemos, pues yo diría, con una idea muy clara. Estaba pensando antes, que preparaba un poco esta meditación, bueno, terminaba de perfilarla, una cosa muy clara, ¿no? Vengo a estar con Dios. Vengo a estar contigo, Señor. Vengo a acompañarte, si queréis, podemos decir, a encontrarme contigo. Y por tanto, también en este encuentro con Dios, que cada uno tiene que tener, también al hilo de lo que yo pueda contarte, pero sobre todo lo que tú vayas pensando, descubrirle más y enamorarte más de Él. Y sobre todo, adorándole. Aquí me quiero parar porque es lo primero que vamos a hablar en esta primera meditación. Adorando a Dios, ¿no? Si lo piensas un poco, luego ya hay más cosas propias del curso de retiro, pues los ejercicios, pues el silencio, el servicio a los demás, los ratos tuyos personales de oración junto a nuestro Señor, el rezo de lo que te ayude más, lo que sea, ¿no? Eso ya cada una también, y al hilo de lo que vaya siendo el día de cada día, pues irán saliendo cosas que cada una también te ayudarán, ¿no? Pero me centro en ti, Señor, y quiero que esta... voy a quitar la lámpara, perdonad, porque bueno, me sobra con la luz que hay suficiente, ya está. Y quiero, Señor, que toda mi idea sea mirarte a ti y adorarte. Por eso, si empezamos rezando el Padre Nuestro, despacito, nos daremos cuenta mucho de lo que aquí se dice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Empezaremos cada día así, con el Padre Nuestro.
Y me quedo en la primera frase, que es la que tocaba ver en este rato de oración. Padre nuestro. Padre nuestro. Fijaros, para mí decir Padre es, y decir además, llamar a Dios así, como lo que es Padre nuestro, para mí es como la primera cosa que aprendo de niño, y que un niño aprende a decir papá, mamá, lo primero. Y de alguna manera, como además en la persona, en cualquier persona, yo aprendo lo que a través de mis padres me van enseñando, aprendo también a conocer y amar a mis padres. Y como consecuencia también, una familia cristiana, a conocer y amar a Dios. Padre nuestro. Fijaros que mirando a Dios y viéndolo como Padre, lo que me ayuda mucho es pensar que Dios como Padre me quiere, que Dios como Padre me ha creado, que Dios como Padre está pendiente de mí, que Dios como Padre me mantiene en el ser, que Dios como Padre me sigue, está pendiente, está cerca de mí. Lo hace de muchas maneras, a través del Espíritu Santo, a través también del Hijo, en la encarnación, a través del Hijo, también Él me da a conocer su amor a través del Hijo, me da a conocer la manera de cómo tengo que santificar a través del Espíritu Santo, y todo ello, de alguna manera, me está diciendo, mira a Dios, y míralo como es, Padre, y adóralo. Lo que te decía hace un momentito, adóralo. Si efectivamente somos hijos de Dios Padre, de ahí surge siempre una relación con Él, que es la relación propia de un hijo con su padre. En este caso, con Dios la distancia es infinita, ¿verdad? Pero no por eso lo pierdo de vista. Porque aunque sea infinita, el amor también es infinito. Y Dios, al llamarme a mí hijo, y al hacer en mi hijo suyo, me ha asociado a su familia, y por tanto soy de la familia de Dios. De ahí que en mi corazón lo que tiene que surgir siempre ante eso es, Señor, adorarte. Si quieres, como solemos hacer también cuando adoramos, que esa es nuestra manera de hacerlo, nos hincamos de rodillas y adoramos a Dios. Y le decimos al Señor, Dios mío, tú lo eres todo. Tú eres mi único Señor. A ti solo serviré y te amaré con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Eso es adorar. Tú lo eres todo, Señor. Tú eres mi único Señor. Te serviré, te amaré con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Podríamos decir que esa es la definición más clara de adorar. Adorar. Sabéis que la adoración es el acto principal de la virtud, de lo que llamamos la virtud de la religión, que es esa virtud que nos relaciona con Dios. Nos relaciona con Dios. A través de la virtud de la religión nos relacionamos con Dios. Y es muy importante, yo creo también, que pensemos un poco en esto, en la virtud. En la virtud. Adorar es una parte de la virtud de la religión. Y es importante que nos demos en la virtud porque tenemos que ser virtuosos. Virtuosos. O sea, hoy día, en general, se habla poco de las virtudes. Se habla más de valores, se habla más de otro tipo de cosas, pero se habla poco de las virtudes. Y yo creo que cuando uno tiene que ir creciendo en el amor al Señor y creciendo en la vida, tiene que vivir virtudes, tiene que, por ejemplo, pienso de alguna manera, ¿no? Es decir, la virtud es una fuerza. Y la fuerza se va adquiriendo conforme uno va, la fuerza física, por ejemplo, como va creciendo, va forzándose, va creciendo, va teniendo más músculos, se va haciendo más fuerte, ¿no? Algunas virtudes son infusas, fe, esperanza y caridad, nos da Dios. Otras se van adquiriendo.
adquiriendo. Por ejemplo, la virtud de la puntualidad, que a todos nos cuesta. Cuando uno va procurando vivir la puntualidad, pues llega a ser puntual al final. La virtud del silencio. A veces cuesta guardar silencio, pero si uno se preocupa, pues acaba viviendo el silencio también. Y eso cuesta, por supuesto. Si uno es perezoso, por ejemplo, cuando suena el despertador y tarda desde que suena media hora o 3/4 de hora, pues eso se llama pereza. Sin embargo, si suena el despertador y hago el esfuerzo poco a poco de decir, venga, me levanto, si yo solo esfuerzo lo hace todos los días, a veces al final cuesta menos. Uno va adquiriendo la virtud. Bueno, pues esto que es aplicable a todo, sobre todo también a la virtud de la religión y al amor a Dios. También. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Cuesta. Llega el domingo y es el día del Señor. Y tengo que dedicar el día, entre otras cosas, a adorar a Dios. Voy a vivir la virtud de la religión. Voy a dedicar tiempo a esa adoración. Llega lo que me he propuesto, hacer un rato de oración todos los días. Llega el momento de hacerlo. Si me lo propongo y voy luchando, acabo teniendo la virtud de la religión, de la adoración, porque todos los días adoro a Dios. Fijaros, por tanto, yo creo que es fundamental también, porque a veces no hablamos tanto de virtudes, de hábitos, como de cosas, como si el Señor, como si la fe fuera algo solo carismático. Y no, hay que pelearla. Adorar. Y eso cuesta a veces, nos costará al principio. Pero creo que eso ayuda mucho. Y ayuda desde el principio, o sea, el que tú dediques tiempo a tu oración, que dediques tiempo a adorar al Señor, que dediques tiempo a ofrecer todas las cosas, porque tiene mucho que ver también con eso. Ofrecer todas las cosas que haces a Dios. Y le estás adorando. A mí me conmueve mucho ver en el colegio, ¿no? Pues los primeros viernes de mes, que solo tenemos adoración con el Santísimo, un rato largo, ¿no? Después de la misa, hasta casi después de comer, y ir pasando los cursos. Hay niñas que se enteran más, niños que se enteran menos. Hay pequeñitas que casi se sorprenden ante lo que están viendo. El altar, una custodia en donde está Jesús, les explicas, pero lo que sí que vas viendo que se consigue a través de eso es que a través de esos pequeños gestos aprendan a ponerse de rodillas delante de Dios y a decir, a este que está aquí, que es Dios en la Eucaristía, le debo toda mi adoración y todo mi amor. Por eso me pongo de rodillas. Y les enseñas, también cuando son más pequeñitas, a decir, Jesús, te amo, y lo repitan. Jesús, gracias por estar aquí. O Jesús, quiero portarme bien, lo que una niña suele decir, ¿me entendéis? Pero eso acaban haciéndolo de tal manera que les parece natural. Van adquiriendo ese hábito operativo bueno, la virtud. Adorar. Fijaros, adorar a Dios como Padre es una maravilla. Es una maravilla. Fijaros lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la adoración. Dice, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. El primer acto. Si este no se cumple, los demás nada. El primer acto de la virtud de la religión. Lo primero que tengo que hacer, adorar. Decía la Madre Teresa de Calcuta, decía, ¿cuántos problemas se resolverían en el mundo si los que gobiernan, fijaros qué cosa tan impresionante, sobre todo que yo diría que reto, ¿no? Decía, si los que gobiernan dedicaran más tiempo a la adoración. No puedo pensar, largo me lo fía, qué difícil es eso, pero es verdad. ¿Cuántos problemas se resolverían? Los grandes políticos, y pienso en algunos, que han sido católicos cristianos, han sido hombres muy fieles y sobre todo muy humildes. Y se han dado cuenta que su servicio, lo que ellos hacían como políticos, como gobernantes, como estadistas, en el fondo era también servir al bien común, pero por amor a Dios. Por amor a Dios. Europa
empieza también lo que es la misma comunidad europea, empieza por unos cuantos políticos tan buenos, católicos también, que empezaron, que pusieron como signo, es decir, que entendieron también que Europa tenía un sentido cristiano. Que el origen de Europa y el origen de todo era la fe cristiana, entre otras cosas, la cultura, por supuesto, romana, la cultura griega, etcétera, etcétera, pero también la fe. Y es muy impresionante ver a esas personas que con cargos políticos o con cargos, o sea, personas buenas, que han aprendido también a ser muy pequeños delante de Dios. Muy pequeños delante de Dios. Yo me acuerdo siempre, contaba el Papa Juan Pablo II, que a él le impresionaba muchísimo ver de pequeño. También es verdad que la vida del Papa Juan Pablo II fue tremenda desde el principio, porque murió su madre, siendo muy joven, murió su hermano y se quedó solo con su padre, un militar polaco. Y a él le impresionaba ver a su padre, un hombre recio, fuerte, un militar, ¿no? Pues rezando como un niño, de rodillas, cada noche delante de su cama, rezando al Espíritu Santo. Y fijaros qué ejemplo tan maravilloso de un padre adorando. Y como ese ejemplo a él le llegó, o sea, lo recordaba hasta el final de su vida, ¿no? Como algo que le llevaba al corazón. Que le había removido, ¿no? Y que le había hecho querer mucho a su padre, es decir, tenerle como lo que era, es decir, de alguna manera comprender que su padre a él le debía mucho. Hay mucho, ¿no? Adorar es el primer acto de la virtud. Y sigue diciendo el catecismo, es reconocerle como Dios, como Creador, Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Es reconocerle. Señor, reconocerte a ti. Sé que eres tú. Lo sé, Señor. Eres tú, mi Señor. El que ha creado todo. El que me ha salvado. El Señor de cielos y tierra. Reconocerle. Reconocerle. Nos puede pasar a veces que no reconozcamos. Imagínate, te digo algo que quizás no es bueno, el ejemplo tampoco tiene mucho sentido, pero imagínate que tú vivieses lejos de tus padres y que pasaras un día por la calle y te cruzaras con ellos y no lo reconocieras. Es imposible que pase eso. Sería terrible, ¿no? Sería algo enfermizo. Yo recuerdo uno que vivía conmigo en Pamplona, en aquel primer viaje que hizo el Papa Juan Pablo II a España. Os acordaréis algunas, ediciones muy pequeñas, pero el primer viaje que hizo largo, ¿no?, por toda España. Y yo estaba en Pamplona y bueno, pues uno de los que vivía conmigo en un centro de la obra tuvo un accidente volviendo de estar en Javier con el Papa, que fue una cosa muy tremenda aquello, ¿no? Aquel encuentro, pero bueno, porque estaba muy mal organizado. Pero en fin, tuvo un accidente, gracias a Dios, tuvo un golpe en la cabeza y tuvo amnesia. Un tío muy listo, o sea, ahora mismo ya es catedrático y tal, pero en fin, tuvo amnesia, estuvo bastantes meses con amnesia. Una amnesia que solamente se acordaba cuando ya se recuperó en la clínica universitaria, empezó a recuperarse, tuvo la cara muy mal, deformada, pero en fin, al final todo se fue recomponiendo. Pero recuerdo que a Pedro, no recordaba, o sea, no reconocía a los que vivíamos con él, ¿no? Ni reconoció a sus padres. Sus padres fueron a verle, inmediatamente aparecieron cuando ya salió de la UCI, estaba en la habitación y llegaron sus padres y dijo, ¿quiénes son estos señores? Claro, su madre salió destrozada, la pobre. Solamente se acordaba de dos cosas. Una, de que era del Opus Dei, imagínate, ¿no? Lo tenía tan metido eso, y después de una oración en latín, porque era un buen latinista, y se acordaba mucho de las oraciones en latín, nada más. El resto, claro, yo recuerdo a su madre que salía de la habitación y que me dijo, no me ha reconocido.
No me ha reconocido. Claro, por una madre es tremendo. La madre entendió que era por lo que pasaba, ¿no? A los pocos días ya empezó a acordarse de muchas más cosas, ¿no? Pero que a veces no reconocemos a Dios. ¿Y cómo es nuestra vida si no reconocemos a Dios? O cuando no le reconocemos. Pues es tremendo. Es decir, cuando un hombre no reconoce a Dios en las cosas, en los demás, en la vida, bueno, pues fijaros, el primer acto de conocer a Dios es adorarle. Por eso es muy importante que guardemos tiempos cada día de adoración, por supuesto. Tiempos de adoración. Tiempos de oración, si queréis. De adoración. ¿Qué somos nosotros sin eso? Fijaros, lo dice lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, adorar es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. ¿Qué somos nosotros sin Dios? Nada. Nos ha dado la vida. Ha hecho el mundo. Nos da la salud, la inteligencia. Nos ha dado una familia donde nacer. Para muchos de vosotros una familia también como esposas. Y nosotros no somos nada. Podríamos dejar de existir ahora mismo o no existir. Es Dios que nos da la vida y nos conserva en el ser. No somos nada. Pero a veces la soberbia tapa esa nada. Y nos hace creernos importantes. Y no somos nada. No somos nada. La adoración, de alguna manera, nos coloca en nuestro sitio. Contaba un sacerdote que un día estaba trabajando en una facultad de teología y recibió en Madrid en concreto a un cardenal que iba a dar unas conferencias y hizo un plan con él antes de empezar las conferencias en Madrid, y una de las cosas que el cardenal quería ver era el Museo del Prado. Y entonces le llevaron allí y este tenía una gran amistad con un catedrático del arte que es uno de los que trabaja en el Museo del Prado, y que, bueno, eligieron una parte porque es importante verlo todo en una jornada, como bien sabéis, y entonces había sido también su director se conoce el Museo del Prado perfectamente. Y entonces me contaba con gracia que pasaron una sala y había no recuerdo qué cuadro era, pero estaban explicando el cuadro con detenimiento. Y entonces estaban allí mirando el cuadro en silencio, contemplándolo, y se acercó un chico joven con un libro y me decía el cura, se nos acercó y nos dijo: oye, si queréis os leo lo que pone en el libro, porque os veo tan despistados como yo antes del cuadro, ¿no? Les dijo, ¿no? Y entonces le dijo: hombre, cállate, que no sabes con quién estás ahora mismo, ¿no? Es decir, las personas que más saben arte de España, ¿no? Pero otro se lanzó allí, ¿no? Como si fuera... Claro, a veces tenemos la capacidad de hacer el ridículo. Es decir, el que hace el ridículo y es soberbio no lo sabe. A veces nos pasa eso, y actuamos en nuestra vida como si fuésemos, entre comillas, ya me entendéis, Dios. Yo sé, yo tengo, yo soy capaz, yo... ¿Y qué es lo que hace la adoración? Nos coloca en nuestro sitio. En nuestro sitio. Me coloca, me hace saber quién soy, quién es Dios y qué soy yo. Solo, decía San Ireneo de León, decía, solo aquel que se da cuenta de que es barro, tierra, pero que ha sido llevado a la gloria de Dios, a ser hijo de Dios, solo él se da cuenta de que no es por mérito suyo, sino que se lo han regalado. Y cuando a uno le regalan todo eso, lo que Dios me da, ¿qué concluye? Que Dios me quiere. Y así uno aprende a vivir del amor de Dios. Y esto es impresionante. Vivir del amor de Dios. Por eso la adoración nos coloca en nuestro sitio. Me hace comprender a Dios como Padre.
y por tanto dependo de Él. De Él. Adorar, reconocer con respeto la nada de la criatura que solo existe por Dios. Es alabarle. Fijaos cómo hace María en el Magnificat, acuérdate, ¿no? En esa oración tan bonita, ¿no? Que María proclama, ¿no? Que es una especie de como de himno que ella sale de su corazón que está lleno, rebosando de alegría. Vale, la Magnificat es una oración preciosa porque es una oración que lleva llena de alegría, que manifiesta la humildad de su sierva, dice. Fijaros, es un acto de adoración porque ella está reconociendo la grandeza de Dios que se ha fijado en mí, que soy nada. Por eso estoy tan agradecido a Dios, que ha hecho cosas grandes en mí, dice María, y su nombre es santo. Por eso la Virgen, nuestra Madre, es la mujer adorante que adora. Proclama: mi alma la grandeza del Señor. Queridas amigas, eso es la adoración. Proclamar la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado mi humillación, es decir, no soy nada. Porque me ha mirado a mí, que no soy nada, y me ha elevado a una altura impresionante, y eso me llena de una alegría. Es decir, ¿qué es la alegría en el fondo? El fruto del amor. Cuando me aman, estoy contento. Cuando me odian, me llega la tristeza. Pero cuando uno sabe que Dios le ama, está contento. Por eso María lo dice. Yo creo que voy a ir terminando porque es casi la hora. Me falta un montón de cosas, pero bueno. Mirad, Padre, al que adoro, eso es lo primero que quería deciros. Mi tarea, mi vida es adorar a Dios a través de las virtudes también, y también imitarle. ¿Cómo se parecen los hijos a los padres? ¿Verdad? Es un orgullo que tenemos, ¿no? Es decir, ¿cómo te pareces a tu padre? Y para nosotros, que queremos tanto a nuestros padres, eso es un orgullo. Nos parecemos. A veces tenemos ademanes parecidos, gestos, tonos de voz, maneras de decir las cosas, de actuar. Pues eso que nos pasa con nuestros padres en la tierra, nos tiene que pasar con Dios. ¿Y cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se ha manifestado Dios? A través de Jesucristo. ¿A quién tenemos que imitar, por tanto? A quien se ha hecho hombre. A Dios que se ha hecho hombre. Imitar a Cristo. Por eso, la consecuencia de nuestro ser hijos de Dios, de considerar a Dios como Padre, es imitarle mirando a Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por eso hay que leer con detenimiento la Sagrada Escritura, los Evangelios, adorarle, saber cómo es. Y esto es interesantísimo, porque me parece que es el comienzo de una adoración, o sea, un comienzo de un amor al Señor. Señor, ¿cómo eres? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Qué mirada tiene? Es decir, qué dice y cómo lo dice. Una manera, tenemos que conocer, decía San José María, la Sagrada Escritura también, la vida del Señor también, que la viéramos en nuestro interior como una película, ¿verdad? Por eso ha habido películas de Jesús, algunas desastrosas, otras mejores, ¿no? Pero hay unas que nos ayudan mucho. A mí, por ejemplo, La Pasión del Señor me ayuda mucho, o Jesús de Nazaret, de Cefirelli. Hay unas películas muy acertadas, hay otras un poquito peores, pero a mí me ayuda, ¿no? O coger una buena edición de la Sagrada Escritura y leerla y meditarla, o una buena vida de Jesús también, que hay muchas y buenas también, y con meterme en ese personaje, intentar estar ahí con el Señor, es decir, imitarle a Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo. De alguna manera, cada uno de nosotros tendríamos que escribir nuestro particular Jesús de Nazaret con lo que conocemos de Cristo. Imitarle.
Y por tanto, la tercera consecuencia que yo diría, y acabo con esto, no me da tiempo ya, porque quiero dejaros un rato también para que meditéis vosotras, la tercera consecuencia sería también obedecerle, como un hijo obedece a su padre. Un hijo obedece a su padre. Es decir, veo a Dios como Padre, Padre nuestro. Estamos en eso, ¿verdad? Me entusiasmo viendo a Dios como Padre y por tanto adoro a Dios. Y me doy cuenta que para amarle y adorarle lo tengo que hacer a través de imitándole. Y le imito en Jesucristo. Y como buen hijo, la consecuencia de eso es obedecerle. Y ahí entraremos en todo un mundo que ya no me da tiempo a decir, que habrá más ocasión también. Después tendremos otro rato de oración también. Pero te dejo eso. Alguna cosa he escrito en el cuadernillo, sé que os han pasado también sobre esto. Pero piensa, ¿no? ¿Y cómo es mi obediencia a Dios? A través de las cosas que Dios me va pidiendo, que se van viendo en la vida ordinaria, ¿verdad? En tu vida matrimonial, en tu vida profesional, en la relación con tus hijos, en tu trabajo, en todo. Ahí se va viendo también cómo obedecer a Dios, ¿no? En las virtudes, en tu plan de vida, en tu vocación, las que tenéis la vocación a la obra, cómo vamos obedeciendo a Dios. Bueno, ahí también. No me da para más. Miradlo, pensadlo un poquito. Me quedo con esa primera consideración. Dios es mi Padre. En un ejercicio espirituales que San José María hace en el año 37, pasado los Pirineos, de la zona dominada por los comunistas a la zona que ya estaba liberada, también llega destrozado después de una tensión y llega a Pamplona, y el obispo de Pamplona, que era muy amigo suyo, lo coge en su palacio episcopal, lo tiene allí, le da refugio allí, todavía estaba agotado, y entonces decide hacer unos ejercicios espirituales, él solo. Y lo primero que escribe, esa primera consideración: Dios es mi Padre. No saco de esa consideración. Y esto le da muchas vueltas. Luego se concreta en cosas muy pequeñitas, pero a él lo que le llega en el corazón en ese momento, en el que está roto por dentro, porque ha dejado algunos primeros de la obra, a su madre mismo en Madrid, en la zona perseguida, él está ya liberado, empieza a hacer sí, esto es una historia preciosa, ¿no? Entonces lo que dice entonces es pararse, hacer propósitos de entrega y decir, y pensar en Dios como mi Padre. Todos lo necesitamos, porque todos tenemos Padre, y todos necesitamos un Padre. Dios es mi Padre, Padre nuestro. Vamos a pensar en ello, y quería empezar así, porque ojalá sea estos días tuyos y míos aquí junto al Señor, días también de adorar a Dios. Para eso hemos venido. Te lo decía al principio de la meditación y te lo repito ahora. Señor, he venido aquí para adorarte, conociéndote y queriéndote más. Pon a la Virgen y a San José como también intercesores de todo esto, y pídele a ellos que te enseñen, como ellos lo hicieron, a amar y adorar a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.